Si hay un personaje que carga con una de las peores reputaciones de todo Naruto, ese es Hiruzen Sarutobi. Para muchos fue un líder incompetente, un anciano tibio y sobre todo alguien que abandonó a Naruto cuando más lo necesitaba. Tras analizar la relación entre Naruto y Sasuke, terminé interesándome por otra dinámica que también ha generado años de debate dentro del fandom, la de Naruto y Hiruzen. Entre eso y los numerosos comentarios que encontré en Twitter y TikTok, me di a la tarea de entender de dónde nace este disgusto y averiguar si realmente está justificada la imagen de negligente e irresponsable que muchos tienen del tercer Hokage. Así que espero que tengan su cafecito listo porque hoy veremos si realmente Hiruzen le falló a Naruto. Empezaré reconociendo una cosa. Para mí Kishimoto no manejó especialmente bien el tema de la infancia de Naruto. Y cuando digo infancia me refiero específicamente a Naruto bebé. Tras la muerte de Minato y Kushina, Hiruzen queda supuestamente como la máxima autoridad responsable de Naruto, y no conocemos en absoluto cómo fue esa crianza hasta que lo dejó vivir solo, cosa que nos deja en una posición complicada. Porque por más que un bebé no conserve grandes recuerdos de sus primeros años, al generar Naruto un sentimiento tan profundo de soledad, lo más normal sería que buscara ese cariño en alguien familiar, aunque solo tuviera recuerdos vagos de esa persona. No estamos hablando de una niñera que te cuidó hasta que aprendiste a hablar, se fue y luego reaparece 10 años después. En ese caso es normal olvidarse, pero Hiruzen de una u otra forma siempre estuvo presente. Y si realmente el caso hubiera sido que simplemente dejó a Naruto al cuidado de terceros o alguna institución sin involucrarse demasiado, eso sí me parecería una falta de responsabilidad importante. Una cosa es no poder encargarte directamente por tus responsabilidades como Hokage y otra muy distinta es limitarte a delegar todo el asunto sin ningún tipo de implicación personal. Por eso, si Naruto pasó gran parte de sus primeros años al cuidado de otras personas, creo que lo más lógico habría sido que fueran individuos de absoluta confianza de Hiruzen o miembros de su entorno cercano. El problema es que simplemente no sabemos qué ocurrió durante esa etapa de la vida de Naruto. La persona más cercana a Hiruzen, su esposa Biwako, había sido asesinada precisamente durante el nacimiento de Naruto. Luego podemos especular con otras posibilidades como miembros de su familia o personas cercanas a su círculo, pero la realidad es que el manga nunca nos da una respuesta clara. Por eso considero que toda esta parte de la infancia de Naruto está poco desarrollada y deja demasiados espacios vacíos para sacar conclusiones definitivas. Ahora bien, también debemos entender la situación de Hiruzen. Su época como Hokage fue extremadamente demandante, con todo lo que implicó la reconstrucción de Konoha, el conflicto Uchiha, el problema de Orochimaru, las secuelas relativamente recientes de la tercera gran guerra ninja y además su avanzada edad. Cuidar de Naruto no debía ser una tarea sencilla, al menos no de forma personal. Tenemos incluso el ejemplo del propio Naruto, quien llegó a generar un profundo resentimiento en Boruto durante una etapa en la que no podía estar tan presente en su vida debido a sus responsabilidades como Hokage. Por eso también creo que debemos ser comprensivos con el viejo Hiruzen y entender el contexto en el que le tocó asumir esa responsabilidad. Entendiendo todo esto, ¿qué hizo Hiruzen por Naruto? Bueno, evidentemente le dio una casa para él solo, y si la ven como una posilga es porque Naruto no la limpia. Lo inscribió en la academia, obviamente le daba una pensión para que pudiera vivir, y seguramente respondía por muchos de los problemas que causaba en la aldea, entre otras cosas que seguramente convivía con él de vez en cuando. Además, implementó la ley que prohibía hablar de que Naruto era el portador del zorro de las 9 colas. Esta medida se tomó para evitar que el odio y el resentimiento hacia Naruto se propagara en las nuevas generaciones. La idea era que al olvidar forzosamente esa información, los niños que crecieran junto a Naruto no lo odiaran ni le tuvieran miedo. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo distinto. Las personas que ya conocían la verdad nunca pudieron ver a Naruto más allá del zorro. Y al mismo tiempo, como tampoco se reveló que era el hijo del cuarto Hokage por su seguridad, nadie pudo asociarlo con la figura de un héroe. Así que no podían reconocerlo por el legado de sus padres y tampoco podían separar al niño de la criatura que había provocado tanto dolor, sufrimiento y miedo en sus vidas. Por eso realmente la medida de Hiruzen no era mala. De hecho, incluso estaba penado romper esa norma. El problema es que las personas encontraron la forma de transmitir ese rechazo y esa discriminación sin necesidad de explicar exactamente el porqué. Y de hecho hay señales bastante claras de que la medida sí funcionó parcialmente. Muchos personajes de la generación de Naruto crecieron sin saber que él era el Jinchuriki del zorro de las 9 colas. Por ejemplo, Sasuke presencia en varias ocasiones cómo Naruto libera cantidades anormales de chakra, pero nunca actúa como alguien que conozca el secreto.
sabe que ocurre algo extraño, aunque no parece relacionarlo con el Kyuubi. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Neji durante los exámenes Chunin. A pesar de observar cambios repentinos en el chakra y el poder de Naruto, tampoco identifica que se trate del zorro de 9 colas. Ambos perciben que hay algo fuera de lo normal, pero desconocen la verdadera explicación. Bueno, incluso el propio Naruto no sabía. Eso demuestra que la información sí dejó de circular libremente entre los más jóvenes. También podemos ver que Hiruzen siguió pendiente de Naruto incluso después de entrar a la academia. Por eso resulta difícil creer que fue casualidad que Kakashi terminara al frente del equipo 7. Con esto llegamos a una de las escenas más utilizadas para criticar a Hiruzen, el famoso caso de la leche caducada. Señores, esto es simplemente un caso de descuido por parte de Naruto. Estamos hablando de un preadolescente entrenado militarmente. Que se toma una leche caducada es completamente culpa suya. Ahora resulta que alguien tendría que ir cada mes a revisarle la comida para asegurarse de que no consuma algo echado a perder. Por favor, o sea, es absurdo. Hiruzen siempre veló por Naruto desde las sombras. Lo hizo de una forma muy pasiva, sí, pero lo hizo. De hecho, uno de los momentos más importantes para la vida de Naruto ocurre en parte gracias a una intervención de Hiruzen desde el primer capítulo de la serie. Después de que Naruto suspende el examen de graduación y vemos la famosa escena del columpio, Hiruzen observa la situación junto a Iruka y mantiene una conversación privada con él. No conocemos exactamente todo lo que dice, pero poco después vemos a Iruka reflexionando sobre Naruto desde una perspectiva diferente. Ambos crecieron sin sus padres, y ambos tuvieron que enfrentar esa soledad desde muy jóvenes. Evidentemente Iruka ya tenía sus propias inquietudes respecto a Naruto, pero la conversación con Hiruzen parece ayudarle a comprender mejor la situación del niño. Y eso termina siendo fundamental para que Iruka se termine de convertir en una de las personas más importantes para Naruto. Posteriormente, Naruto termina de comprender gracias a una conversación con Iruka y al sacrificio de Hiruzen lo que realmente quería representar la voluntad de fuego, proteger a toda costa a las personas que te importan. Hiruzen dejó una gran enseñanza a toda la generación de Naruto, incluso el propio Naruto aprendió de algunos errores cometidos por él para convertirse en un mejor líder, como posteriormente le menciona Sasuke. Tal vez el viejo nunca fue una figura especialmente sentimental para Naruto, pero sí era un referente, alguien sabio al que respetaba y que lo apoyó dentro de sus posibilidades. Nunca fueron especialmente cercanos, pero claro que existió cordialidad y afecto entre ambos. Ahora bien, aquí es donde realmente empieza la discusión, porque para mí gran parte del problema viene de las expectativas del lector y de ciertos recuerdos del anime que muchos terminamos mezclando con el canon. Y de hecho, mientras preparaba este video me encontré con un ejemplo perfecto de eso, uno que incluso me obligó a replantear parte de mi propio análisis. Durante muchos años di por sentado que existía una escena canónica donde Kushina le pedía directamente a Hiruzen que cuidara de Naruto antes de morir, y donde Hiruzen prácticamente le prometía que velaría por él. De hecho, cuando empecé a escribir este guión, también creía que esa escena pertenecía al manga, pero resulta que no, también es relleno. Y precisamente por eso me parece un ejemplo perfecto de lo complicado que es este tema, porque hay rellenos que contradicen a los personajes o generan situaciones absurdas, pero también existen otros que intentan rellenar huecos de la historia de una forma bastante coherente. Personalmente la escena me sigue pareciendo plausible. Hiruzen estaba allí durante aquellos acontecimientos y cuesta imaginar que una conversación parecida nunca tuviera lugar, pero una cosa es que esta escena resulte creíble y otra muy distinta es utilizarla como una prueba canónica para juzgar a un personaje. Esto cambia un poco el asunto, porque si quitamos esa promesa, entonces una de las principales críticas contra Hiruzen desaparece. Ya no estamos discutiendo si incumplió una promesa explícita, sino si hizo lo suficiente por Naruto. Y esas son dos conversaciones distintas. Evidentemente a Naruto nunca le faltó comida, vivienda, educación o recursos para vivir. Lo que le faltó fue el afecto de una familia. Eso es algo que Hiruzen nunca llegó a darle. Y viendo todo lo que Naruto sufrió, es normal que muchos lectores esperaran algo más de él. Sin embargo, también hay que recordar algo importante. El dolor de Naruto era principalmente interno. De cara al exterior, era un niño problemático, travieso y escandaloso, que aparentemente se divertía haciendo desastres por toda la aldea. Si Naruto nunca exteriorizaba realmente ese sufrimiento frente a Hiruzen, tampoco podemos exigirle que fuera divino. Ahora bien, también es cierto que Hiruzen podría haber intentado acercarse más, hablar con él con mayor frecuencia o asegurarse de que estuviera emocionalmente bien, aunque incluso en ese escenario Naruto perfectamente podría haber ocultado cómo se sentía. Es un asunto bastante complicado. Y precisamente por eso creo que debemos tener mucho cuidado con los rellenos cuando hablamos de este tema,
porque algunos ayudan a imaginar cómo pudieron ocurrir ciertos acontecimientos, pero otros terminan alterando nuestra percepción de los personajes. Por ejemplo, cuando Hiruzen muere, el anime muestra durante su funeral varias imágenes donde interactúa con los 12 de Konoha. Eso no ocurre en el manga. Sin embargo, viendo el tono de esas escenas, no resulta descabellado pensar que algo parecido pudo haber ocurrido en algún momento. Hiruzen comiendo ramen con Naruto o siendo cariñoso con Sasuke son situaciones que encajan perfectamente con los personajes, pero luego tenemos el otro extremo. Existe un episodio de relleno donde Hiruzen visita a Naruto únicamente para dejarle dinero y decirle que no lo gaste en tonterías. Naruto de forma insistente le pide que le cuente algo sobre sus padres, aunque sea cómo eran. Hiruzen responde que ya le contó todo lo necesario, refiriéndose a únicamente que murieron durante el incidente del zorro de las 9 colas. Cuando Naruto insiste, Hiruzen le dice que no hace falta saber más porque ya están muertos, y simplemente se marcha. Personalmente eso me parece completamente fuera de personaje. Alguien con la sensibilidad y el sentimentalismo que demuestra Sarutobi durante toda la obra jamás terminaría una conversación así con un Naruto de aproximadamente 5 años. Estoy convencido de que si una situación como esa hubiera ocurrido realmente, Hiruzen se habría quedado un rato hablando con él sobre lo maravillosos que eran sus padres, sin necesidad de revelar que Minato fue el cuarto Hokage o siquiera mencionar sus nombres. También está el famoso relleno de la fogata, donde Hiruzen y Naruto pasan una noche juntos comiendo pescado. Esa escena sí me parece algo que perfectamente pudo ocurrir. Sin embargo, incluso ahí hay detalles extraños, como que Naruto no reconoce a Hiruzen y le pregunta quién es. Resulta raro. Aún así, la esencia de la escena funciona y ambos pasan un buen momento juntos. Con todo esto quiero demostrar que el relleno no es algo que deba rechazarse automáticamente. Hay escenas o capítulos enteros que, aunque no sean canónicos, funcionan como interpretaciones razonables de acontecimientos que la obra original nunca mostró. Si no contradicen el canon, cada espectador es libre de tomarlos en cuenta como una posibilidad válida. El problema aparece cuando olvidamos que siguen siendo interpretaciones y empezamos a tratarlos como hechos oficiales, porque una cosa es utilizar un relleno para imaginar cómo pudo desarrollarse una situación que el manga dejó abierta, y otra muy distinta es usarla como prueba definitiva para juzgar personajes o acontecimientos. Por eso el criterio no debería ser si algo es relleno o no, sino si respeta lo que la obra original establece. Si encaja con el canon, puede servir como complemento o interpretación. Si lo contradice, pierde valor como referencia, y en cualquier caso, nunca debería tener más peso que la historia original a la hora de analizarla. Pero dejando de lado el anime, los rellenos y todas las interpretaciones que han surgido con los años, todavía queda una pregunta bastante importante. ¿Qué pensaba realmente Naruto de Hiruzen? Podemos debatir durante horas si Hiruzen hizo suficiente o no. Podemos discutir si debía estar más presente, si tendría que haber intentado acercarse más a Naruto o si pudo darle el afecto que tanto necesitaba. Pero hay un detalle difícil de ignorar. El propio Naruto nunca lo vio como un hombre que lo hubiera abandonado. El niño que sufrió toda esa soledad siguió admirándolo, respetándolo y tomando sus enseñanzas como ejemplo. De hecho, cuando Tsunade comienza a despreciar a los Hokages y se burla de Hiruzen, Naruto se enfurece inmediatamente. Y lo interesante es que no se limita a defender el cargo de Hokage. Naruto afirma que no va a quedarse ahí parado mientras insultan al viejo, demostrando que sentía un respeto genuino y midiéndose a duelo contra Tsunade. Él nunca desarrolló resentimiento hacia él, ni lo señaló como responsable de todo lo que tuvo que vivir, y eso que se demostró que tenía un resentimiento contra la aldea, por ejemplo. Y eso no lo convierte automáticamente a Hiruzen en un viejo ejemplar, ni significa que no cometía errores, pero sí nos dice algo importante sobre la relación que realmente existió entre ambos. Porque al final, por encima de todas las discusiones del fandom, Naruto conoció a Hiruzen mejor que nosotros, y aún así decidió recordarlo como alguien digno de respeto. Por eso mi conclusión es sencilla: Hiruzen no actuó de manera ideal, pero tampoco abandonó ni ignoró a Naruto, simplemente nunca se implicó al 100% en su vida. Y aunque eso dejó heridas evidentes en el niño, es muy distinto a afirmar que fue una mala persona o que nunca se preocupó por él. Hiruzen cometió errores, probablemente pudo hacer más, pero también se preocupó por Naruto, intentó protegerlo y dejó una huella lo suficientemente importante como para que el propio Naruto siguiera admirándolo incluso después de todo lo que vivió. Y al final, si el personaje que más razones tenía para guardar resentimiento decidió recordarlo con respeto, quizás valga la pena replantearnos si realmente estamos juzgando a Hiruzen de la forma más justa posible.
Espero que les haya gustado este video, y si ya estás aquí, te invito a que te suscribas, le des like y que me sigas en mis otras redes sociales que salen por ahí. Si me siguen en Twitter y son activos, les doy follow back. Les agradezco muchísimo su atención, pero sobre todo a Juegos y Dios 7 y Elisa Lazurri. Muchísimas gracias por sus comentarios, lo aprecio mucho. Ahora sí, me despido. Chao. Igual el viejo no era tan malo.